Muy buenos días para vos, que estás escuchando la Séptima Radio. Soy Ivana Espina, la Peces, y estoy acá para compartir la magia, la belleza y los misterios del tarot. Este es el volumen número 10 y te digo la verdad, no llegamos ni siquiera a asomarnos a esta maravilla que es el tarot. Tal como te prometí la semana pasada, hoy nos vamos a dedicar a conocer mejor a algunas de las personas que te nombro siempre en este podcast. Tanto Arthur White como Aleister Crowley y Paul Foster Case pertenecieron en algún momento a la orden hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn, o a distintas órdenes que se fueron formando cuando, un poco por cuestiones de ego o de envidia, se fueron desbandando algunos de sus miembros. Así fue que Crowley formó la Astrum Argentum, luego fue miembro y fundador de la Ordo Templo Orientis, Arthur White creó la Fraternidad de la Rosa Cruz y Paul Foster Case fundó los Constructores del Aditum. Esto es un contexto muy breve y general, pero que sitúa a estos autores en la matriz de la Golden Dawn. Esto es importante después para ver algunas particularidades de los mazos de estos autores y otros. También me parece importante tener en cuenta en qué época vivieron. Estuvieron vivos entre principios y mediados del siglo pasado, es decir, que estuvieron en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la consolidación del marxismo y la Revolución Rusa, y también el ascenso del fascismo y el nazismo con todos sus horrores. En fin, vamos a ver algunos datos de la vida y obra de estos personajes. Empecemos con Paul Foster Case. Él nació en Estados Unidos el 3 de octubre de 1884 y vivió hasta 1954. Él era músico, un músico bastante talentoso, pero tuvo un encuentro revelador con una persona que lo hizo pensar en iniciarse en el ocultismo. Así fue que fundó su propia escuela de misterios, la BOTA, que es la sigla en inglés de los Constructores del Aditum. El Aditum, que es una palabra en latín, significa cámara secreta y era el lugar de retiro en los antiguos templos, considerado el lugar más sagrado de esa construcción. Bueno, Foster Case se dedicó a estudiar tarot, cábala, alquimia y elaboró un completo curso que entregaba por correspondencia. Nuestro amigo Arthur Edward White nació el 2 de octubre de 1857, nació en Nueva York, pero se crió en Inglaterra y vivió toda su vida ahí hasta el año 1942. Estudió en una escuela de Londres, luego trabajó en una oficina, se dedicaba a escribir versos, pero cuando muere su hermana, a él se le despierta el interés por la espiritualidad y el esoterismo. Así que a partir de ahí pasó varias horas al día en la Biblioteca Británica leyendo sobre estos temas. A White le interesaba llegar a los altos grados de la masonería y escribió muchos libros sobre este tema y también, sobre otras cuestiones ocultistas, también algunas novelas de ficción. Quiso hacer una historia completa sobre el ocultismo, pero fue criticado porque no tenía rigor histórico y él también despreciaba un poco a algunos de los autores, así que había gente que mucho no lo quería. Uno de los que se burlaba mucho de White era Crowley y White lo detestaba a Aleister. Algo que hizo así, que lo hizo como muy reconocido, fue justamente el mazo de tarot que creó junto a Pamela Colman Smith, también conocida como Pixie, y ese mazo revolucionó la historia del tarot, ya que antes la mayoría de los ocultistas y de los tarotistas utilizaban y estudiaban el tarot de Marsella.
Bueno, Pixie nació el 16 de febrero de 1878 en Inglaterra, vivió hasta el año 1951. Ella vivió un tiempo en Jamaica y también en Brooklyn. Estudió arte, fue ilustradora, escenógrafa, fue muy talentosa. Conoció a White por intermedio de su amigo, el poeta William Butler Yeats, y así fue como Pixie ilustró hermosamente esta baraja. Vamos ahora a mi querido Aleister Crowley, nacido como Edward Alexander Crowley, el 12 de octubre de 1875. Vivió hasta el 1 de diciembre de 1947. Su familia pertenecía a la secta de los hermanos Philmouth, que es una rama de los cuáqueros, muy rigurosa y muy estricta. Aleister detestaba a esa religión, tampoco se llevaba para nada bien con su familia, pasó una infancia bastante complicada. Bueno, el tema es que empezó a estudiar, dejó sus estudios y se dedicó a ser autodidacta. Además de ser ocultista, fue mago ceremonial, un excelentísimo jugador de ajedrez, bueno, poeta, novelista, y también le gustaba escalar montañas, era montañista. Crowley viajó, estudió y escribió mucho. Se interesó en el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el yoga, el tantra, los misterios orientales. Amaba el I Ching, se tiraba el I Ching todos los días. Él escribió desde los 21 hasta cerca de su muerte, que fue a los 72, así que imagínate. Bueno, en el año 1900 y pico, Crowley se casa con Rose Kelly. Con quien tuvo 2 hijas. Una de sus hijas, la primera de sus hijas, muere, pero bueno, esto también es otra historia. Se van de luna de miel a Egipto. Crowley realiza un ritual en la Gran Pirámide y luego va a su habitación y ahí recibe en 3 días consecutivos los 3 capítulos del Libro de la Ley, que fueron dictados, escúchate esto, por su ángel guardián de nombre Aiwass. A partir de ahí, Crowley es considerado el nuevo profeta del nuevo eón, ¿sí? El profeta del nuevo eón de Horus, que es el encargado de guiar el desarrollo espiritual de la humanidad. Toma mate con Crowley. Bueno, en este libro están las bases de Telema, que es una especie de religión, vamos a ponerle comillas a religión, cuyo lema es: haz tu voluntad, esa es toda la ley. El amor es la ley, amor bajo voluntad. Lo que a grandes rasgos significa que hay que encontrar y seguir nuestro propósito en la vida, más allá de los caprichos y deseos del ego. Algunos de los deberes de un telemita son el desarrollo equilibrado, con autonomía y al servicio de la voluntad verdadera, evitar interferir con las voluntades de otros y adorar la naturaleza divina de todos los seres. Todo crimen es una violación de la voluntad verdadera de uno mismo, dice a grandes rasgos los deberes de los Telemit. Por supuesto que a Aleister le interesaba mucho el tarot. Él conoce a Lady Margaret Frieda Harris, que era una gran artista y desde siempre se había sentido atraída por temas esotéricos y espirituales, el 9 de junio del 1938. Después de eso, él le da algún material escrito por él, de unas publicaciones que se llaman Equinox, que él publicaba con otra gente, donde él había desarrollado su idea sobre el tarot. Y bueno, empiezan a trabajar, empiezan a ver más o menos cómo concretar estas ideas y demás. El tema es que, bueno, el 11 de mayo del año siguiente, Lady Frieda Harris ya se une a la Astrum Argentum, a la Ordo Templi Orientis también, y comienzan un poco con indicaciones, un poco con bocetos, un poco con correcciones. El tema es que tardaron 5 años en terminar el mazo. El mazo que a mi criterio es el más hermoso de todos los mazos del tarot, el tarot de Thoth, pintado por Lady Frieda Harris. Bueno, Crowley y Lady Frieda mantuvieron una relación de amistad durante toda la vida.
Hay mucha correspondencia entre ellos, muy tierna, muy linda. Ella acompañó a Crowley en sus últimos días, e incluso hay algunos bocetos que hacía, algunos dibujos de él que hacía en esos días. A Crowley se lo conocía como el hombre más malo del mundo, como la bestia. Luego de la redacción del libro de la ley, él funda en Sicilia la abadía de Telema y fue expulsado de Italia por el mismísimo Mussolini. Entre las prácticas de Magic o magia K se incluía el uso de distintas drogas y diversas prácticas sexuales, lo que en esa época, imagínate, que no estaba muy bien visto, además medio que se descontrolaba la cosa. Incluso hasta hubo una muerte dudosa en esta abadía. Bueno, en fin, Crowley era un tipo que no dejaba indiferente a nadie, fue odiado y adorado por partes iguales. Bueno, hasta acá llegamos y podría contarte mil cosas más, pero además nos quedó pendiente el desarrollo de los mazos. Así que bueno, la próxima semana vamos a completar estas cositas, quizás con algún dato biográfico más, pero nos vamos a concentrar en los mazos de tarot. Si tenés alguna pregunta, consulta o comentario, comunicate con la Séptima Radio y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, así podés estar al tanto de toda la programación que se viene. A mí me encontrás en Instagram como lapeces.tarot o por WhatsApp al teléfono que sigue a continuación. Que tengas una hermosa semana. Un abrazo y buena vida.